Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. Esta es nuestra cuarta lección de este segundo trimestre. El título de nuestra lección es Las Naciones, primera parte. Quiero animarte a que podamos tener un momento de oración para iniciar con nuestro repaso. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos motive a estudiar y a preservar tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos conocer a Jesús, que es el centro de las Escrituras y el plan de salvación para nuestras vidas. Bendícenos en este repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, la lección de esta semana lleva por título Las Naciones, primera parte. El texto bíblico que es clave en esta semana la encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y le fue dado dominio, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Es importante señalar este texto que es clave para nuestra lección de esta semana. Es importante señalar que Dios está dispuesto a establecer su reino en este planeta Tierra. Y ante todo eso encontramos naciones que han tratado de hacer la voluntad de Dios, y también hay naciones que fueron en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. El tema central de esta lección es cómo las naciones humanas han intentado reemplazar el gobierno de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo Dios responde con su plan de redención, culminando en el reino eterno revelado en el Apocalipsis, pero también revelado en el libro de Daniel. La gran pregunta para esta semana, y nos gustaría que dejaras tu comentario: ¿cómo nos enseña la historia de las naciones en la Biblia a interpretar las profecías para entender el gobierno de Dios y su plan para restaurar su reino? Ojalá y puedas dejar tu comentario. De igual forma, en la clase o en el repaso de lección de tu iglesia, puedes hacer esta pregunta. Quiero que puedas dejar tu comentario. Volvemos en un momento y continuaremos con nuestro repaso de esta semana. Bienvenidos una vez más a su canal de Hemos regresado a nuestro repaso de lección. Y en este momento quiero hacer dos preguntas en esta secuencia temática. ¿Por qué crees que las naciones siempre han buscado controlar el mundo? Y otra pregunta que es interesante es: ¿qué harías si supieras que Dios tiene un plan para recuperar lo que las naciones han roto? Deja tu comentario, deja tu apreciación. En octubre de 1893, en una sala de conferencias en Battle Creek, Michigan, Jones, de 43 años, predicó ante unos 200 adventistas bajo la luz ámbar de lámparas de gas que alumbraban el salón suavemente. Afuera había un viento otoñal que hacía crujir las hojas secas contra las ventanas, trayendo un aroma de madera quemada desde las chimeneas cercanas. Con un mapa amarillento desplegado sobre una mesa, Jones trazó con un puntero la línea de Génesis
capítulo 11, la Torre de Babel, hasta Apocalipsis capítulo 18. Su voz resonando en la sala silenciosa, imaginó a Nimrod, ese poderoso cazador erigiendo su reino en la llanura de Sinar. El polvo alzándose bajo los pies de los constructores, rebeldes que desafiaban a Dios abiertamente, relató cómo días antes había caminado por un campo al amanecer, el rugido de un tren lejano evocando el caos de las naciones. Sintió una voz interior: Babel, ¿es el hombre queriendo ser Dios? Mi reino es Dios siendo todo para el hombre. Conectó esto al reino eterno de Daniel capítulo 7 verso 14, donde Cristo recibe dominio sobre todos los pueblos, su túnica brillando en la visión. Clara, un joven adventista, compartió cómo resistió unirse a un movimiento político local, inspirada por el llamado a salir de Babilonia. Jones desenrolló más el mapa, mostrando cómo el orgullo nacional siempre cae ante el Creador. Cuando Jones terminó, el grupo cantó Reino de Paz, sus voces llenando la sala como un eco profético. Recordó un debate en 1888 con líderes religiosos, donde defendió esta verdad bajo un cielo tormentoso, reseñando en la Review Herald en noviembre de 1893. Ese sermón fortaleció el compromiso adventista de proclamar el gobierno divino sobre todas las ambiciones humanas. Mientras las estrellas brillaban afuera, testigos de un reino que nunca será destruido. Esta anécdota, sin duda, hizo que el movimiento adventista proclame a viva voz que el reino del Señor será establecido en esta tierra prontamente en toda su gloria y en todo su poder. Por eso te hago dos preguntas en esta siguiente sección. ¿Qué nos enseña o qué nos enseña la predicación de Jones sobre el contraste con las naciones humanas y el reino de Dios? ¿Cómo puede una lección del pasado guiarnos ante las profecías actuales? Deja tu comentario. Sigamos con el repaso de lección. Bien, ahora vamos a explorar los 5 puntos de nuestra lección de esta semana. El primer punto es Nimrod y Nínive. La pregunta que podemos hacernos en esta primera sección es: ¿cómo muestra el libro de Génesis la raíz de la oposición humana a Dios en las profecías? Hay 3 textos claves para este tópico, y la primera la encontramos en Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. Y encontramos que Nimrod es descrito como un poderoso cazador ante el Señor. Él inició Babel en rebelión contra Dios. Ahora, a través de este poderoso cazador, se muestra una rebelión ante el reino de nuestro Dios. La Torre de Babel buscaba la gloria humana, no buscaba la gloria divina. Y cuando vamos a
al libro de Daniel, capítulo 4, verso 30, nos encontramos que Nabucodonosor repite la misma actitud de Nimrod. Va en contra del gobierno de nuestro Dios. Vemos una actitud de orgullo, de sublevación y de poder ir en contra del reino de nuestro Dios. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 7, también encontramos que Babilonia se exalta, pero cae ante el reino eterno de nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender entonces o cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir? Debemos identificar la rebelión sutil en la vida de cada uno de nosotros. Quizá estamos en rebelión con nuestro Dios y necesitamos identificar a aquello que nos hace que estemos en rebelión contra Dios. Y la otra aplicación que podemos apreciar es: debemos confiar en el gobierno soberano de Dios por sobre todas las naciones. Las naciones se levantarán, pero también tendrán un límite, mientras que el reino de Dios será para siempre. El segundo tópico que encontramos en esta lección es el llamado de Abraham. Y entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué nos enseña el llamado de Abraham sobre el plan profético de nuestro Dios? Cuando vamos a Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, nos encontramos que Dios llama a Abraham para formar una nación que tuviese el propósito de bendecir al mundo, no que lo dominara. La bendición maravillosa era que Jesús vendría de la simiente de Abraham. Y cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 6, también se nos presenta que la obediencia del pueblo de Israel debía mostrar el verdadero carácter de Dios ante las naciones. Hoy más que nunca necesitamos reflejar el carácter de nuestro Dios en el lugar donde estamos. Pero de igual manera, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 14, encontramos que esa bendición se cumpliría solamente en el descendiente de Abraham, en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos reconocer y vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. La bendición se cumple en Cristo, en el descendiente mesiánico que había sido prometido para con Abraham. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Vive como bendición para otras personas. Estamos llamados a bendecir a todas las naciones que habitan sobre este planeta Tierra. Y la otra aplicación es que debemos obedecer la verdad para reflejar el verdadero carácter de nuestro Dios. Jesús es nuestro ejemplo supremo y Él cumple esas dos funciones. Vino para bendecir a la raza humana, pero también nos vino a enseñar a obedecer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. De igual forma, vamos en el tercer tópico. Recibió lo que pidió. Pregunta: ¿por qué Israel pidió un rey? ¿Y qué revela esto de la paciencia de Dios en las profecías bíblicas? Cuando vamos a 1 de Samuel capítulo 8, versos 7 al 8, encontramos que Israel rechazó a Dios como Rey Supremo, queriendo imitar a las naciones paganas. Pero de igual manera, cuando vamos a la palabra de Dios en el libro 1 de Samuel, capítulo 8, verso 18, nos encontramos que al olvidarse de la soberanía de Dios y tratar de imitar el gobierno de las naciones paganas, las consecuencias
de manera inmediata se vinieron para con Israel. Esto trajo sufrimiento, como lo había predicho también el profeta Samuel. David abusó de la pobreza y aún así manifestó un carácter distinto al verdadero carácter de nuestro Dios, y eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 11. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 17, verso 17, encontramos que Dios permitió esto con límites, mostrando su paciencia para con el pueblo de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios les coloca límites también de gobierno a las naciones que habitan sobre la tierra. Ahora, ¿qué podemos aprender o cómo podemos aplicar este tópico en nuestro diario vivir? Debemos evaluar lo que nosotros preferimos al encontrar soluciones humanas a Dios. Hay que evaluar. Debemos reconocer que como seres humanos nos hemos desviado de la voluntad del Señor. Por lo tanto, necesitamos agradecerle a Dios por su paciencia y diariamente buscar el reino de nuestro Dios Todopoderoso. De igual forma, encontramos el cuarto tópico, los gobernantes de los gentiles. ¿Cómo nos prepara la advertencia de Jesús sobre el poder para enfrentar el fin del tiempo? Bueno, en Mateo capítulo 20, verso de 25 al 26, encontramos que Jesús rechazó el dominio pagano, enseñando servicio como base de su reino. Necesitamos aprender a servir como Jesús sirvió y nos enseña a vivir de esa manera. De igual manera, en Apocalipsis 17:5, la iglesia cayó al aliarse con el poder terrenal como lo hizo con Constantino. Debemos reconocer que debemos seguir a Dios antes que a un poder humano. Y cuando vamos a Juan capítulo 13, verso 14, también encontramos el ejemplo de Jesús al lavarle los pies. Eso define el verdadero reino de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿cómo poder aplicar esto en nuestra vida diaria? Sirve humildemente y no domines. Estamos llamados a servir en este planeta Tierra. Rechaza alianzas con el poder humano. Recuerda una cosa, nuestro servicio y el propósito por las cuales estamos en este planeta Tierra es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Por último, el quinto tópico, una luz para los gentiles. ¿Cómo usa Dios a su pueblo para que ilumine las profecías de redención? Es importante el papel que juega la iglesia en el tiempo del fin. Cuando vamos a Isaías capítulo 42, verso 6, nos encontramos que Dios llamó a Israel y a la iglesia para hacer luz para todas las naciones. Estamos llamados a alumbrar, a ser la sal y la luz del mundo y bendecir a través de Jesús a las naciones. De igual manera, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 6, nos encontramos el mensaje de los tres ángeles. Los tres ángeles llaman a todos a adorar al Creador. Estamos llamados a anunciar el mensaje angelical para nuestros tiempos con el propósito de bendecir a las naciones a través del Evangelio eterno y decirle a la humanidad que necesitamos adorar al verdadero Dios. Y de igual manera, Apocalipsis capítulo 18, verso 1, nos enseña que la gloria de Dios ilumina toda la tierra, invitando a salir de Babilonia. Es un llamado maravilloso, es un llamado poderoso que la iglesia debe de anunciar a toda nación, tribu y lengua. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Sé luz para otros con tu vida diaria. Que tu testimonio refleje esa verdadera luz que emana
del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Y la otra aplicación es: proclama el reino eterno de Dios a todas las naciones. Quiero animarte a que puedas ser una luz a las naciones, de tal forma que puedas permitir que la gloria de Dios resplandezca en ti y puedas bendecir a las naciones y podamos entonces ser parte del verdadero reino de nuestro Dios. Yo quiero animarte a que puedas cumplir este desafío misionero esta semana. Comparte con alguien, busca a una persona y comparte el mensaje del reino de Dios, lo cual supera a todas las naciones humanas. Usa Génesis capítulo 12 o Apocalipsis 18, invítalos a estudiar el contraste entre Babel y el plan que Dios tiene para su iglesia y llora por su entrega al reino eterno de nuestro Dios. Este ha sido el repaso de nuestra lección de esta semana. Que el Señor te bendiga.